España. En Europa no somos una gran capital, como puede ser Berlín, París, etc. Lo cual tenemos que saber quiénes somos. Y aquí hay dos partes, ¿no? Lo que es la construcción, que va a ser obviamente algo excesivamente espectacular, las cosas como sean, y tiene que ser una casa donde acoja a todo tipo de público. Y el público no es solo el de las gradas, para mí el público es también que venga un cantante y un vestuario que ayer jugó Valencia Basket contra Olympiacos y ese es el vestuario de Olympiacos. En 24 horas lo cambiamos, no huele a tubería del vestuario y lo convertimos en un camerino súper pijo, súper espectacular para que Beyoncé o Coldplay estén ahí. Claro, eso es la construcción. Todo eso lo tienes que visualizar. Tienes que visualizar el pabellón, perdón, es que no es un pabellón, es una arena, es una gran diferencia. Puedan entrar trailers, camiones hasta la misma zona donde jugamos a baloncesto para que descarguen los camiones. No sé, yo recuerdo cuando estaba en Cheste y trajimos el concierto de Madonna, pues solo Madonna traía 80 trailers. Y os estoy hablando ya de hace unos años. Pues, imaginaos toda la parafernalia que lleva todo esto. Esta instalación tiene que acoger al Circo del Sol, esta instalación tiene que acoger deportes de motorsport, tiene que acoger tenis, tiene que acoger un mundial de natación y construir una piscina dentro. Esto yo lo he visto en Estados Unidos. Esta instalación va a poder hacer estas cosas. Es decir, cuando hace unos años pensaba en construir un pabellón, pues pensaba construir un pabellón para Valencia Basket, algo grande, etc. Luego, con el paso de los años, aprendemos, maduramos todos y él dijo, o sea, yo quiero hacer algo por mi ciudad y que genere un verdadero impacto y riqueza a la ciudad. Esta sería la clásica instalación que construiría la administración pública, no nos engañemos. Pero gracias a Dios en esta ciudad tenemos un mecenas y tenemos una persona que podría haberse dedicado solo a Mercadona, como hacen muchos, y no meterse en fregados como el Valencia Basket, como el Maratón o como el Arena, que pues, va a ser importante. Y sí, esta instalación va a poder acoger todo eso. Es fundamental, como os he dicho, la instalación, visualizar esas cosas a muchos años vista, incluso el parking. Hay un parking que se va a construir, pero también con una idiosincrasia, teniendo también muy claro que a lo mejor dentro de unos años, en 30 años, a lo mejor todos vamos en bici. Lo cual, ¿qué hacemos con un parking? ¿No? Bueno, pues eso también se visualiza, para tener en cuenta. Estábamos antes hablando de la sostenibilidad, la Agenda 2030 firmada en París, en cuanto a cocinas saludables, etcétera. Todo eso va a tenerlo muy en cuenta esta instalación. Y luego está la parte de gestión, que obviamente en breve nos vamos a poner manos a la obra cuando ya empiece la primera piedra a colocarse, que si Dios quiere espero que sea este verano, si todo va bien. Y está la gestión, porque el día que abras, tú ya tienes que tener patrocinadores, tienes que tener contenido, tienes que tener actividades. E insisto, somos la tercera ciudad de Valencia. Es muy fácil traer a Coldplay a Madrid y Barcelona, Y hoy en día los grandes cantantes no eligen su representante. Hoy en día eligen ellos mismos. Y Valencia muchas veces no la conocen. Eso sí, y eso es verdad. Cuando vienen y descubren nuestra ciudad, empiezan a engancharse y a enamorarse. Eso sí que es cierto. Pero lo que cuesta mucho es traer a la gente aquí. Si nos cuesta sacar a muchas marcas y muchos patrocinadores de Madrid, traerlos aquí, luego cuando ya descubren el maratón o otros eventos que cogemos, entonces ya, pero esa es la gran dificultad. Entonces la parte de gestión es muy importante y entender y asociarte con los mejores en este aspecto. Lamentablemente en Valencia no están los mejores en este aspecto, ni en España. Los hemos tenido que buscar en otros sitios, en Estados Unidos, etcétera, porque queremos ir a estos cantantes que nos traigan inmediatamente y no pasar por 5 filtros, 5 pseudo representantes. Entonces todo esto es lo que se está trabajando ya con mucho tiempo y teniendo muy en cuenta y escuchándolos qué necesitarán. Ellos nos cuentan, oye, pues en el Wizzing de Madrid tengo estos problemas, en Barcelona tengo estos problemas,
En el Mercedes Arena de Berlín tengo este problema. En el Wanda Metropolitano tengo este problema. Esa es nuestra oportunidad. Esa es nuestra verdadera oportunidad. Os puedo asegurar que hemos visto muchas arenas en Estados Unidos, muchas arenas, no solo, sino también campos de fútbol recién construidos. Estamos aprendiendo de todos ellos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y si Dios quiere, pues esta arena acogerá todo este tipo de cosas y también atendiendo a aquel organizador, productor de actividades menores para 1000 personas. También lo acogerá. Hay cifras que ya se hicieron públicas, el básquet tendrá más de 15.000 asientos, el modo maratón cerca de 19, es decir, pero sin embargo no vamos a renunciar al pequeño evento, al pequeño productor local que también se tiene que desarrollar y tiene que crecer él. Esa empresa valenciana pequeña tiene que crecer gracias también a la arena. Y eso se está teniendo ya en cuenta en toda esta fase de proyecto constructivo y de gestión. Muy bien, perfecto. Me parece muy interesante.